Ya después entramos a hablar del mago interior. Cuéntanos un poquito lo que tú haces. Bueno, mira, yo hago una disciplina que llamamos la medicina sintergética, que no es otra cosa que una visión de síntesis de las medicinas complementarias. Entonces tiene parte de la acupuntura, de la medicina tradicional china, de la medicina ayurvédica, de la homeopatía, de las medicinas vibracionales, de la terapia neural, de la auriculoterapia, la auriculomedicina, y todo también a la luz de la conciencia, por supuesto, con los conocimientos de nuestra medicina convencional. Así que lo que hacemos es tener una visión mucho más integral del ser para que él se haga partícipe en su propio proceso de recuperación o sanación. O sea, que ya no quede haciendo simplemente un papel pasivo frente a sus procesos de salud, sino que en verdad active su participación y diga, bien, esta también es mi responsabilidad. Doc, es impresionante poder ver que realmente estamos encontrando muchas respuestas en esa gran frase de somos energía, nuestros pensamientos son energía, lo que hablamos es energía, nuestro corazón genera en sus emociones energía y cuando sabemos manejar la energía, digamos que evolucionamos, ese es como nuestro superpoder aquí en la Tierra. Y en este nuevo momento, en este nuevo despertar, en esta nueva humanidad, ese es el secreto, aprender a manejar nuestra energía para tener paz interior, que es lo que atrae todo, la salud, las personas correctas, la abundancia, la adaptabilidad. Eh, pero cada vez hablamos más de ese tema. Por eso es tan importante que cuando vean este live, y por eso quise tocarlo al inicio, porque a veces muchas personas se conectan con la primera parte y dejan el resto para después. Yo me conecto, por ejemplo, a una plataforma que se llama Gaia y hay un documental completo que se llama Milagros. Y ahí hay un doc que se llama, no me acuerdo el nombre completo, pero es Mark algo. Y él trabaja mucho el tema de la inflamación del cuerpo a través de preguntas y el movimiento y la respuesta. Tú también lo haces. Esta es una nueva medicina que muchas personas dirán, como Jaiber algún día en un live con usted lo dijo, yo no creía en eso. Pero cuando ya me tocó a mí, juepucha, me puso a temblar de verdad la precisión y los resultados. ¿Cómo abrir la mente, Doc, a esta nueva medicina que nos propone una sanación completa para siempre? No estar ahí pegados de los medicamentos, que no estamos hablando mal de ellos, estamos hablando de nuevas formas de sanarnos. Bien, primero, la medicina sintergética no es nueva. La medicina sintergética es la reunión de todas las visiones médicas y de todas las tradiciones durante miles de años y simplemente lo que estamos es tratando de recopilar las mejores visiones que recibimos a través de semejantes culturas y de tantas cosas ampliadas que nos permiten de verdad darnos cuenta de que hay otra cosa ya fuera del conocimiento concreto que la ciencia dice la medicina puesta en evidencia. No, hay muchas más cosas que muestran como evidencia la casuística del día a día. Con Jaime nos ocurrió una cosa muy curiosa y es que, ya lo decías, todo es energía, eso es fácil entenderlo. Yo creo que eso no es ningún misterio ni estamos diciendo nada extraño. En nuestro cuerpo, por ejemplo, las células están intercambiando sodio y potasio a través de la membrana y eso genera una microcarga de algo así como menos 75 milivoltios. Mm. Pero si sumas lo que estábamos diciendo con Armando ahorita, 3 trillones de células emitiendo esa carga, formamos una gran batería y simplemente alrededor de esa batería se genera un campo electromagnético. Ese campo magnético es el que nosotros detectamos a través del pulso y en realidad todo pulsa. Si decimos que todo pulsa, la vida es frecuencias y simplemente es cuestión de sintonizarnos con el otro. Es decir, dicho de otra manera, desarrollar la empatía tan profunda que me permita ponerme en el corazón del otro para poder interpretar. Así que el chismoso realmente es el pulso, porque cuando yo estoy tomando el pulso, eso es casi que un instrumento de radiestesia que nos va contando muchísimos chismes. Hoy al final de la tarde estaba viendo una paciente que decía, yo quiero saber por qué he sido tan infeliz tanto tiempo y qué es lo que realmente me está pasando. Y cuando vamos preguntándole al pulso, yo le digo, esto te ocurrió en el 4 mes de embarazo, pero es el pulso el que me va contando y me va orientando. Y después le digo, y a los 3 años pasó esto y esto. Y ella dice, no lo recuerdo, pero no sé qué sería. Y después le digo, a los 8 años tuviste este problema de bullying en el colegio porque pasó esto y esto. Y ella decía, no puedo creer. Y de pronto dice, claro, a los 3 años me pasó esto y en verdad
verdad de ahí empezó esta y esta otra cosa, y nos vamos dando cuenta de que en realidad quedan registradas esas memorias en el cuerpo, quedan registradas en todas y cada una de nuestras células, y también arrastramos las memorias de quienes nos antecedieron. Lo que estamos a través de eso es simplemente averiguando chismes a través del pulso. Oiga, Doc, impresionante, de verdad, todo lo que sucede cuando descubrimos, por ejemplo, la comunicación entre las neuronas. O sea, ¿qué me estoy conversando? Porque con esa conversación es que me estoy día a día, digamos, encontrando un camino de evolución o un camino de estancamiento en quejas, en reclamos, en victimismo que finalmente funcionan, pero que nos mantienen alejados de la paz interior, o sea, de la felicidad plena, ¿no? Y ahí es donde tocamos nuestro tema, cómo despertar ese mago interior. ¿Por qué quise hacer esta introducción, Doc? Porque encontrar en lo científico y en lo espiritual ese punto medio maravilloso para los que están aquí porque conocen el tema espiritual, para los que están aquí porque les importa lo cuantitativo, lo científico, venga, les decimos, se puede despertar ese mago interior porque además todos lo tenemos, o hay una sola persona en el mundo que no tenga un mago interior, que lo tenga dormido, pero que lo tiene, lo tiene. Sí, me encanta esa pregunta. Además, me encanta el tema que elegiste. De verdad me parece fantástico. Para mí, de los arquetipos, es el que más despierta simpatías conmigo y realmente es una fantasía. A ver, el Lo mago, descubrí por tu pulso. he creado un... Bueno, mira, es muy especial porque yo creo que la gente cuando le dicen mago se imagina al chamán, al brujo, al hechicero, que después de pronto fue reemplazado por el médico, el psicólogo, el consultor, pero realmente lo que está haciendo el mago interior es que conoce tremendamente el potencial de la mente y entonces empieza a hacer sus estudios para alcanzar metas que parecían inimaginables. Y para eso se basa en una cosa y es el poder de la alquimia. Pero ¿qué más alquimia que una sonrisa? Para mí el mago es el que es capaz de despertar una sonrisa, porque en esa sonrisa estás transmutando todas las emociones y estás teniendo acceso a los secretos más reservados y más profundos del ser que nos permiten pensar que es posible entrar en un momento de cambio, de transformación, de renovación. Y eso es entender que la vida pulsa y eso es entender que ese mago interior habita en cada uno de nosotros, pero que está esperando que hagamos silencio para poder empezar a hablar y poder acallar las emociones. Bueno, yo hice Creo aquí un pequeño cambio, me conecté al Wi-Fi para ver si mejora un poquito la señal, pero te vi perfecto y te escuché perfecto. Espero que todas las que personitas también. sí, porque yo Entonces, tengo pixel, cuando... Y ahí ya me ves mejor. un poquito, bueno, te ves muy bien, pero, pero algo pixelado, muy bien. Es para que me descifre el cerebro, para que tenga un esfuerzo más. Estoy escuchando perfectamente y creo que quienes están aquí con nosotros también. Bueno, entonces hablemos un poco, Doc, porque cuando hablamos de lo que en este momento acabas de resumir con el mago interior, ¿cierto? Yo sé que muchas personas resuenan con eso. ¿Qué es resonar? O sea, como que sé, pero ¿cómo hago para saber que sí sé y que no me lo estoy imaginando? Describamos eso. La resonancia mórfica es una ley descrita por Christian Huygens. Él era un médico holandés y por allá en los años 1600 describió eso. Casualmente un médico hablando de física, pero lo que describió fue que dos cuerpos en movimiento tienden a vibrar en la misma frecuencia. Y no sé si tú te acuerdas cuando estabas por allá en las clases de física, que nos ponían un ejemplo de los soldaditos marchando en el puente y había un momento en que la frecuencia que ellos emitían se sincronizaba con la frecuencia que tenía el puente y el puente empezaba a ser casi como una gelatina. O un Wow, ejemplo común, dos mujeres que están en encierro durante mucho tiempo, frecuentemente empiezan a coincidir con sus ciclos menstruales. O total, me uno pasa. todavía más, estás aquí, estás pensando en la prima que vive en Australia y suena el teléfono y es esa prima y le dices, qué casualidad, estaba pensando en ti. No, eso no es la casualidad, es la noosfera, es esa esfera de la conciencia por la que nos estamos comunicando y por eso entonces empezamos a sintonizarnos, a vibrar, a resonar
en la misma frecuencia. Si yo toco una tecla del piano, aquí tengo un piano en este momento, ¿sí? Yo, fíjate que si toco la nota mi del piano y tengo una guitarra al lado, la primera cuerda de la guitarra empieza a moverse, empieza a vibrar, porque se sincronizan el mi del piano con la primera cuerda de la guitarra, que es el mi también. ¿Ves? Entonces, sin darnos... Tengo para contarle, Doc, que cuando yo quedé en embarazo, mi hijo tiene 16 años, o sea que hablemos más o menos de hace unos 17 años. La Sí, mejor amiga de ese momento también estaba en embarazo y los bebés nacieron con muy poquita diferencia y se anticipó el mío. Como ella tuvo el bebé y entonces el mío también ahí mismo, o sea, nació el mío y luego el de ella, aunque el de ella iba a nacer supuestamente primero y el mío un mes y pedazo después. Y ajá. fue casi sincronizado. Tantas cosas como estas nos están ocurriendo continuamente y no son simplemente producto de las casualidades, son causalidades y sin duda qué maravilla, qué belleza. Yo también lo puedo mostrar, aquí está el mío. Oh, ¡ay, tan lindo! En otro live les chicaneo otras decoraciones. Bien, bien. Entonces decíamos, sí, ese tipo de cosas ocurren continuamente y lo que nos están recordando finalmente es que todos somos parte de un solo tejido y que lo que ocurra en una partecita del tejido va a ocurrir en todo el tejido. Eso, por ejemplo, en la arquitectura moderna que se llama la cúpula de Buckminster, significa que un paralcito que está haciendo parte de la estructura de una cúpula, si ese paral falla, falla toda la estructura. Así que ahí estamos conectándonos también con la responsabilidad de asumir lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Bueno, entonces, hablando que cada vez tenemos más información, esa información, si la utilizamos de una manera adecuada, generamos, digamos, como una potencia al máximo de nuestro poder energético. O sea, yo puedo pasarte un pensamiento mío, puedo sanarme con mis pensamientos, puedo realmente atraer cosas desde mi pensamiento. O sea, esto es una realidad desde lo científico. Es que entre la ciencia y lo sobrenatural simplemente hay un hilo conductor. Ahorita lo decías, a veces se confunde que la ciencia tiene que ir por un lado y lo espiritual por otro. Yo creo que el verdadero místico es el que está entre las dos cosas. Y realmente, a ver, es que entender que un pensamiento es una frecuencia no es para nada difícil. Si lo fuéramos a meter en términos de neurociencias y pudiéramos aquí complejificar las cosas, yo diría, es muy probable que la dopamina y la serotonina, a través de las dendritas de las neuronas, establezcan una comunicación electroquímica y entonces nos perdemos ahí en una explicación muy, pero con que entendamos que los pensamientos son frecuencias y que esas frecuencias se sincronizan y se sintonizan con otras, o sea, no solamente se encuentran en el patrón vibracional, sino en el tiempo, entonces empiezan a cumplirse muchos de los sueños porque empezamos a entender que realmente el mundo funciona así, es como una especie de ritual, de ceremonia que nos invita a entender que ese poder es el despliegue de Dios en nosotros o de esa fuerza superior en nosotros. Y ahí es donde el mago empieza a participar, porque el mago se la goza, el mago disfruta, el mago se da cuenta que en verdad, además de la fe, empieza a entender que las cosas realmente se van a aclarar. Y eso es la alquimia. La alquimia, lo que hace el mago es no buscar culpables, sino experiencias. Lo que hace el mago es entender que las cosas ordinarias se pueden transformar en extraordinarias en un momento determinado. Y eso es la transmutación, es el proceso de la alquimia. Así que el mago entiende de que no hay límites y que los límites los estamos poniendo por nuestros propios sistemas de creencias. Y por lo tanto es cierto que un pensamiento puede ser sanador. De hecho, lo utilizamos mucho en nuestras terapias. Muchas veces, mejor dicho, casi que en todas las fórmulas de mis pacientes se da un pensamiento semilla acorde con lo que el paciente necesita. Y yo hoy, por ejemplo, a una paciente le digo al final, lee esta frase todos los días y esa frase decía, me amo, me reconozco, me acepto, porque estaba teniendo un problema de tipo autoinmune. Y la autoinmunidad no es otra cosa que un problema de autorreconocimiento y autoaceptación. Si yo me repito mentalmente esa frase durante un tiempo, ya se inscribe a través de circuitos neuronales en los programas cerebrales y entonces el cuerpo empieza a
proyectarse y a comportarse de una manera completamente diferente. O sea que podemos, digamos que validar un poco que en este momento cambiaría esa moda de controla tus emociones y más bien controla tus pensamientos, que son los que le mandan ese impulso eléctrico a las emociones. Si Yo cuido diría, mis pensamientos, controlo más mis emociones. yo diría que son las dos cosas, Lili. Mira, en física, donde hay una corriente eléctrica, siempre perpendicular a ella, por definición, hay un campo magnético. Es decir, se habla de la fuerza electromagnética. No se pueden separar ambas cosas. Y así como el pensamiento es esa fuerza eléctrica, el sentimiento, el corazón es esa fuerza magnética. Si tú metes tus pensamientos en el campo magnético, ese campo magnético, a través de sus líneas de campo, está aportando esa información y la estás proyectando hasta el infinito, porque un campo magnético se proyecta al infinito. Así que un solo pensamiento no solamente puede ser sanador para ti, sino que puedes empezar a contagiar un patrón frecuencial completamente distinto que puede abordar a muchas personas y puede lograr que el entorno se organice de tal forma que lo que está en un caos empiece a entrar en un nuevo orden. Entonces, por ejemplo, entre dolor y enfermedad, tenemos que decir que no existe sino una cosa, que es la sensación de plenitud y felicidad. Si volvemos a recuperar esa información la vamos a transmitir a través de nuestras líneas de campo y además vamos a tener la enorme responsabilidad de contagiar el entorno. Hmm, Impresionante, Doc, porque mira, si entramos a mirar la filosofía de Gerardo Schmeling en Escuela de Magia es aceptar, aceptar que todo tiene un orden perfecto y que esto que está sucediendo es perfecto para mi evolución. Y lo que le está sucediendo a la otra persona también es necesario para su evolución. Eso nos aleja del sufrimiento. Si pasamos a la técnica del doctor Solarte, rajemos acá del doctor Solarte. No joda, inmediatamente el cerebro hace que tú pares como ese pensamiento de queja, reclamo, de tontera, como él lo llama, que es perfecto además, y entonces entramos en un proceso de colabore, ¿de dónde me pego? ¿Cuál es la información que necesito en este momento para hacerlo mejor? Y él Claro. agradezco esta conexión con lo divino, pero si vamos a hablar con, bueno, no hablar porque ya trascendió con Wayne Dyer o con la información, a consultar la información de Wayne Dyer, él dice, mira, el universo está escuchando lo que tú estás sintiendo. Y si nos vamos a Joe Dispenza, está trabajando también todo el proceso de lo importante que es reconocer el equilibrio entre el pensamiento y la emoción para volvernos magnéticos a lo que estamos pensando y sintiendo. Entonces hay una coherencia desde diferentes fuentes que cuando me dice usted que reúne diferentes fuentes, pero no solamente científicas, sino médicas, espirituales, diferentes líneas, entonces es hablar de que en este momento una consulta con usted nos permitiría encontrar ese mago interior para nosotros seguir también un proceso. No tenemos que estar ahí toda la vida de gancho del doctor Alejandro. ¿Por qué? Porque Alejo te da la técnica para que tú logres avanzar para siempre en un proceso que en resultados te va a mostrar que es verificado. Yo creo que eso es absolutamente cierto. Nosotros decimos que doctor viene de docere y docere significa el que educa, ¿sí? El solo hecho de que nosotros eduquemos a nuestros pacientes hace que ellos hagan clic en un momento determinado. Tú no te imaginas, mira, muchas veces a mi consulta llega esta queja que es tan frecuente. No sé, Alejo, siento que lo tengo todo, pero no tengo nada, soy infeliz, no sé qué puedo hacer, cómo me oriento, a dónde me dirijo, qué tengo que hacer. En estos días hacía yo un recuento de toda la cantidad de logros que me han llevado a la consulta ya concretos, ¿sí? Esa que tenía que escribir un libro, esa que no se atrevía a salir del closet, y yo le dije, plásmalo en un libro porque mucha gente como tú está tratando de hacer lo mismo. Esa otra que me dijo, no, es demasiado duro para mí la muerte de mi hijo porque me lo mataron de una manera injusta y no sé qué, y vivió con todo el dolor. Le dije, escríbelo, drénalo también, porque muchas personas viven ese drama y tal vez cuando cuentes tu propio drama te vas a dar cuenta que no estás sola. Y me decía, aquí está mi libro, y fíjate que lo que hace que lo escribí, empiezo a sentir un alivio tremendo porque alguien me escribe de tal o tal parte y me dice, es increíble, yo viví el mismo drama, pero sé lo que estás sintiendo, te acompaño,
etcétera, etcétera. O la otra me lleva el juego de cartas maravillosas donde me está diciendo esta carta es la que yo quiero sacar en el día de hoy porque me va a ayudar a evolucionar con esto. Es decir, me van llevando todas las cosas, pero ya listo, materializadas, concretas, y no es otra cosa que entender que ese mago interior tiene que despertar en un momento determinado. ¿De qué depende que el mago en verdad despierte? Uno, de tu capacidad de decisión, porque en realidad si tú no tomas decisiones vas a seguir encontrando la misma información. Ayer lo decía en una charla en Llano Grande, donde hablábamos de cerrar ciclos para abrir nuevos caminos, que por cierto hago la cuñita aquí, el próximo martes la vamos a repetir en el edificio Square, ahí donde está mi consultorio, y si me dejas hago esa cuña. Pero por supuesto, además porque dentro de los seguidores hay un combo grande en Medellín, presente en Medellín. Es más, voy a poner comentarios para que empiecen a decir, sí, sí, yo quiero. Qué bueno, simplemente se inscriben en el 310-654-4010, 310-654-4010. Y entonces mencionábamos ayer en esa charla una cosa fundamental, y es que vamos cambiando todas nuestras células, prácticamente más del 99% máximo en 2 años. ¿Y por qué seguimos teniendo los mismos problemas físicos y por qué seguimos teniendo los mismos síntomas o signos si en realidad las células cambiaron? Sí, cambiaron, pero el lío con esto es que cambiaron y las que llegaron recibieron la misma información. Así que el mago interior lo que tiene que hacer es prácticamente hacer ese uso de la capacidad transmutadora, por ejemplo, para convertir el dolor y la enfermedad en plenitud y felicidad. Por ejemplo, para darnos cuenta que no estamos solos y que es necesario salir de esa soledad y de esa oscuridad para empezar a encontrar que a través de la confusión se puede llegar a la iluminación también si le pones la otra cara de la moneda, para volver a encontrar que es verdad que tenemos que volver a crear y a creer para volver a crear una perspectiva completamente nueva. Así que imagínate todo lo que hay por hacer. Dog, una de la Alejo, una de, aquí me salga así natural, Alejo. Em, ¿Cómo empezar a descubrir ese mago interior que sé que lo tengo, pero que probablemente a veces dudo y entonces se duerme, porque cuando tú dudas pierdes como la fuerza energética, o sea, como la batería para darle vida. ¿Cómo hacer en ese caso donde me encuentro ahí creyendo que lo tengo, pero creyendo que no? Mira, ante todo, el mago surge cuando hay pureza, pureza de intención. Cuando tus actos realmente están acompañados por la fuerza del corazón, por el amor que se proyecta a ese nivel. Y eso pareciera como una frasecita de esas muy cliché, pero es que es literalmente cierto. El corazón representa el elemento fuego, que si tú sabes, obviamente es precisamente el elemento principal en la alquimia. Ese fuego del corazón tiene la posibilidad de, al despertar la pureza, empezar a buscar la perfección, conectarse con la intuición y finalmente empieza a ser como el Midas que todo lo convierte en oro. ¿Qué pasa? Que el mago tiene una cosa muy especial, además de esa pureza de móvil, es sencillo, es amable y tiene la capacidad de sorprenderse. Es decir, que el mago necesita conectarse con el niño interior, ese niño curioso que siempre está preguntando ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero que empieza a encontrar él mismo soluciones ingeniosas para sorprenderse y no dejar de maravillarse por todo esto que la vida nos representa. La vida verdaderamente es una fantasía y lo que nos está haciendo es darnos cuenta de que en verdad el poder innovador e inspirador está en nosotros siempre y cuando empecemos a despertar estas cualidades. Así, pureza de móvil, la capacidad de sorprendernos, es decir, conectarnos con el niño interior y sobre todo poner el amor en movimiento y eso se llama servicio. Y entonces, digamos que también en nuestro proceso espiritual, nosotros hablamos mucho de los guías, de nuestros maestros, de nuestros ángeles, que están ahí todo el tiempo, que es como las frecuencias de la radio, de la televisión, de los celulares, que están ahí aunque no las estamos viendo, ¿cierto? Y entonces a veces les decimos, bueno, ¿cómo? A ellos también se les puede decir, venga, ayúdame a despertar a este mago interior, por favor. Y porque no, ellos son maguitos más elevados, ¿no? Superior, entonces es cuando uno quiere que alguien le sople y le diga, venga,
hace así porque yo ya aprendí a hacerlo hace mucho tiempo. Maravilloso, esa es la vía más expedita para conectarnos con esa fuerza superior. Yo creo que esos angelitos y esos arcángeles no son otra cosa que un instrumento de relación entre la fuerza máxima, ese poder superior, llámalo desde tus creencias como quieras, lo decíamos como, con el Padre Gallo por estos días, llámalo Dios, llámalo Krishna, Fuente universal, Buda. cuántico, campo magnético punto cero, en fin, dile como tú le quieras decir, pero hay una fuerza ordenante superior que simplemente está esperando que nosotros logremos vibrar en un patrón frecuencial tan alto que nos permita volvernos a conectar con ese tipo de frecuencias que también son, digamos que portadoras de un poder, pero un poder con responsabilidad. Vea, mi amor está diciendo taller virtual, Jaiber Pérez, Liliana López y Gonzalo Gallo. Es como que también haga la cuña, mija, pero de nosotros es virtual. El 17 de diciembre. Ah, yo Doc quiero. está invitado. Porque además vamos a compartir muchas herramientas maravillosas, pero está invitado a que Charlie nos cuente cómo despejar caminos, no para que haga el taller mío, usted está en otro estrato. Entonces, y vamos a tener a Susana Majul como invitada para hacer una meditación canalizada el próximo 17 de diciembre. Y lo tenemos en un precio de $77 hasta el 7 de diciembre. Bueno, yo ya me autoinvité, qué maravilla. Gracias, mi doc. Y hablando precisamente de la canalización, es esa capacidad de, en esos espacios donde podemos observarnos, saber que hay un pensamiento o una información en nuestra mente que sabemos que no es nuestra conversación habitual y que trae mucha sabiduría. Por supuesto que en este camino uno observa, por ejemplo, a Alejo y uno sabe que todo es canalizado. Y es precisamente por ser como ese sintonizador, como ese wifi, dentro de su paz interior, dentro de su mago interior. Entonces, hablemos de cómo el doc activó su mago interior para recibir esta información que sabemos es del universo y que cualquier persona que se ponga también en un propósito similar de trabajar en su paz, en su armonía, en su energía que llega hasta acá y hasta todas estas personas, pues también puede canalizar. Primero que todo, fíjate, en este momento se me acabó de salir el argentino que llevo dentro, ¿viste? Porque me encanta hacer bromas con los argentinos, en verdad que tienen fama de engreídos, pero es gente Mm. maravillosa que comparte desde eso tan bonito que es esa capacidad de transmitir tantas cosas en medio del chiste serio a veces por momentos, y yo me muero de la risa, siempre que he ido a Argentina a dictar seminarios, les echo chistes de argentinos y ellos me devuelven con chistes de colombianos y nos la gozamos, así que simplemente canalizar y despertar el argentino que se va dentro, ¿no? Me gusta ese término. Lo voy a utilizar con Susana Majul el domingo que tengo live con ella, le voy a decir eso. No he dicho Ya nada, sé por qué es canalizar. decirle Es a sus despertar el argentino que llevo adentro. Bueno, mira, realmente, en realidad esto de canalizar suena pretencioso. Canalizar simplemente es encontrar una vía, un camino para conectarnos con esas fuerzas superiores y para entender que en un momento en que volvamos a conectarnos con el silencio, vamos a poder verdaderamente empezar a escuchar la sinfonía de la vida. El ruido de las emociones muchas veces opaca lo que estamos sintiendo y viviendo, porque eso hace que en realidad no podamos pensar en grande y no seamos realmente inventores, científicos, visionarios en un momento determinado de nuestras propias vidas. Lo que estamos haciendo es que cuando estamos en ese estado, que yo lo diría ampliado de conciencia, para no entrar en eso, me gusta más llamarle de esta manera, es simplemente entender que no somos solo nosotros los que estamos en ese momento, sino que cuando tú te dispones, el corazón se conecta con lo verdaderamente esencial y nutre tu mente. Y cuando el corazón atesora la mente, se desarrolla la intuición. Y esa intuición es la que te permite escuchar más allá y posiblemente desarrollar una clariaudiencia o una clarividencia y darnos cuenta de que es simplemente la extensión de nuestros sentidos. En realidad no es ninguna propiedad especial, no es ningún tipo bueno, soy el gurú Larina Masa Zelda y todas esas cosas. No, no, no.
es simplemente entender que esto naturalmente habita en nosotros, pero nosotros lo evitamos con el ruido. Y cuando decidimos conectarnos con eso, que frecuentemente ocurre en momentos de crisis, es una cosa muy simpática, porque es como si necesitáramos que nos pusieran a prueba y que se genere esa fricción para poder desarrollar lo que necesitamos en verdad mostrar que es nuestro potencial. Así que ese estado ampliado de conciencia lo que nos permite es resonar con frecuencias más altas. Mira, otra vez utilizo aquí un segundito el piano. Entonces yo hago esto, pongámoslo desde acá. Aquí vuelvo y empiezo otra escala. ¿Sí? Vamos ascendiendo. Así como en el piano vamos tocando una escala determinada, así vamos ascendiendo la posibilidad de tener vibraciones un poco más incluyentes. Mientras más altas sean las vibraciones, más incluyentes vamos a ser. Más cabe el otro en nuestro corazón y probablemente nosotros en el de él. Más nos vamos a conectar como seres humanos y vamos a entender que es un solo cuerpo que se llama humanidad. Pues es la explicación más hermosa que yo haya escuchado y tengo maestros de maestros a mi alrededor gracias a mi correspondencia. Gracias a Dios. Y me encanta esa respuesta, Doc, porque eso nos demuestra que todos estamos al acceso de esa capacidad de expandir y extender nuestra conciencia. ¿Por qué encontramos o empezamos a despertar ese mago interior en momentos de crisis o en lo que llamamos noches oscuras? Lo describía muy bellamente San Juan de la Cruz. En esa noche oscura hay la necesidad de volver a encontrar la luz y ahí volvemos a conectarnos con nuestra capacidad creativa e innovadora que nos dice, bueno, esto es un reto, muestre de qué está hecho, muéstrenos cuál es ese material que lo constituye para que finalmente pueda expresarse como es. Entonces, en esos puntos de crisis, donde frecuentemente tenemos que hacer un movimiento que llamamos de transformación, es decir, ir hasta los mismos infiernos, pero sin detener la caída, porque este es un tobogán que si no detenemos la caída, el mismo impulso de la caída nos va a levantar. Y es cuando empieza el proceso de la transmutación. Es la verdadera alquimia. Entonces, primero tenemos que probar aquello tan difícil y tan denso, y precisamente eso es lo que nos cualifica y nos hace pulir el carácter, que no es otra cosa que la correcta observación de las cosas, la actitud de escucha y la capacidad de expresar, pero desde el corazón. Es decir, que cada palabra emitida provenga del corazón. Allí entonces se da ese proceso de la transmutación, que es el camino de ascenso para después llegar a lo que las religiones describen como la transfiguración, que es en verdad donde ocurre el proceso de la alquimia y es donde surge el mago. Ese mago en verdad está esperando porque ese momento llegue y se hace tan especial y tan sublime ese instante que ya no queremos abandonar ese estado. Doc, Alejo, ya casi, ya casi. Hay algunas personas que están atravesando situaciones muy complicadas y llegan a tu consulta. Yo no hago terapias, yo hago entrenamientos y les digo, mire, esto fue lo que yo hice y a mí me sacó de esta situación. Si quieren, nos sentamos a hacer lo mismo. Y entonces funciona, porque por resonancia traigo a las personas que tienen casi la misma historia, que sufrieron alguna situación similar a la que alguna vez cuento, bueno. Eh, y a veces parecemos insensibles cuando vemos que están en su momento más oscuro, con sus lágrimas, con su angustia, y uno es como medio riéndose. Claro, porque está ocurriendo ese caos tan maravilloso, ¿sí? Yo siempre digo ¿Cómo que hablar de ese caos en este momento para que la gente que lo está experimentando se sonría trayendo el recuerdo del futuro? yo siempre digo que las lágrimas no son solamente para sacar cositas que se metieron al ojo, sino cosas que se metieron al alma. Y en un momento determinado esa lágrima puede ser tremendamente transmutadora. ¿Quién creyera? Pero químicamente una lágrima de tristeza es distinta a una lágrima de alegría. Uno ve la misma goterita, pero las sustancias que contiene esa lágrima son completamente distintas y eso ya nos está diciendo que simplemente el lagrimeo se convierte en un órgano, se llama emuntorio. Los órganos emuntorios son los que nos permiten botar sustancias tóxicas, el colon, la piel, los pulmones,
los riñones, por supuesto, pero las lágrimas también están haciendo eso, están drenando toxinas y a veces simplemente manifestando una alegría tan plena que ya hace que casi que explotemos, entonces tengamos que desbordarnos en lágrimas, ¿sí? Eso es una cosa fantástica, así que el problema no es la lágrima, sino el significado que le demos a la lágrima. Es ahí donde en verdad la gente empieza a hacer su proceso de sanación y por eso tú te ríes, pero es una sonrisa, yo diría, compasiva y de acompañamiento con el otro, porque no te ríes del otro, te ríes con el otro, que es distinto. Y eso ya empieza a ser una alquimia. Cuando tú sumas tu fuerza con la mía y con el otro, entonces estamos ya no simplemente sumando las partes, sino creando una nueva realidad exponencialmente, infinitamente mayor, que hace que el mundo de las posibilidades realmente se exprese de una manera concreta, casi que se materialice todo esto y esa es nuestra responsabilidad, ayudarle a esos pacientes o a aquellos que te siguen y que asisten a tus cursos y tus cosas a que encuentren el camino. El problema no es encontrar el camino, el problema es recorrer el camino y muchas veces ese camino necesita ser recorrido en compañía. Si esa compañía es la tuya o la mía o lo de cualquiera, es lo de menos, pero lo importante es que el otro sienta que no está solo en su proceso. De hecho, cuando hay soledad, inmediatamente las neuronas se empiezan a aislar. Es como si cada una tomara por su lado y se comportaran como islitas y no como un archipiélago, que es ese conjunto de islas que finalmente van a tener un resultado infinitamente mayor. Ay, qué buena información. Sigo creciendo. Para mí cada live es una maestría completa. Te estoy analizando en este momento, ¿no? Doc, Alejo, ya casi, lo prometo. Lo Tranquilamente. que pasa es que, pues hay muchas personas que se conectan y no es casual que estén acá. Se conectan y ahorita lo hablaba con mi amor. Estábamos viendo el otro live mientras nos tomábamos una saludable malteada de Baileys. Es Navidad, es Navidad. Y entonces tú le estabas preguntando al doctor Solarte todos los datos de su taller y decíamos, ay, esto es la vida, compartir la información, saber que es universal, que solamente somos un medio. Y cuando las personas conectan con alguien a través de uno, es un regalo maravilloso. El universo me responde a mí cuando pasan esas cosas, porque aprendo y tras de todo, me pasan milagros todos los días, pero es que no es uno, es un montón de milagros, Doc, todos los días, todos los días. Eh, ¿Qué podemos encontrar en una consulta contigo? O sea, mira que ahorita cuando hablabas y explicabas un poco lo que vivías con las personas, yo dije, ay, mi hijo, o sea, mi hijo está pasando por un proceso donde necesita vivir lo que está viviendo para su evolución, pero acortarle camino con una información como la tuya es maravillosa. ¿Cómo son las consultas contigo? ¿Cómo son los talleres? ¿Cómo son las conferencias? Bueno, mira, lo primero es que una consulta conmigo implica una historia, mira que hago énfasis en esa palabra, una historia clínica. Y la historia clínica no es simplemente llenar datos demográficos y punto, dónde vive, dónde, cuándo le dio esto, de qué lo operaron, qué toma. No, eso es lo que nos exigen llenar en una historia clínica por formatos y todas estas cosas. Pero en realidad la historia es precisamente la secuencia de vivencias y experiencias que has tenido a lo largo de la vida y que posiblemente han ido dejando huella en tu trasegar por este sendero tan maravilloso. Pero muchas de esas historias son complejas y muchas de esas historias encontraron puntos de flexión, de inflexión o puntos de roce, puntos de crisis verdaderamente, y se quedaron guardados por allá en el baúl de los recuerdos porque tal vez era mejor no enfrentarlas porque generaban cierto pánico, cierta angustia, cierto dolor, pero a veces el dolor es transmutador y también purificador. Entonces lo que hacemos nosotros en una consulta es, primero, escuchar atentamente esa consulta. Segundo, empezar a dibujar. Es un mapa fenomenal porque cuando uno interpreta esto a la luz de la visión de la Ayurveda o de la medicina tradicional china, encuentra, por ejemplo, que hay 5 elementos como el agua, la madera, el fuego, la tierra, el metal, que están completamente concatenados, pero por ejemplo el agua está representada por el riñón y si el riñón se apaga, que es la energía
de reserva, entonces no hay que apagar el fuego y se sube el corazón, que es el fuego, y empieza la hipertensión y la arritmia y todo lo demás. Entonces es entender que es un perfecto engranaje, yo diría que de una estructura tan sublime y tan perfecta, tan concreta, tan concisa, que casi que no nos admite dudas. De hecho, cuando a uno le cuentan parte de la historia, ya uno se puede adelantar y decir, entonces de modo que te ha ocurrido esto y esto y esto y esto. Entonces le dicen, entonces usted sí es brujo, doctor. No, y ya uno intuye Soy como si argentino. solamente, no, es lo único que tenemos que hacer. Además, una vez asistí a un espectáculo de tango en Buenos Aires y decía el presentador, además, los chilenos gustan mucho del tango porque dicen que en cada tango muere un argentino. Bueno, después de eso, mis talleres y mis conferencias, a ver, yo acostumbro a hacer una conferencia mensualmente en el sitio donde trabajo. Repito, es el edificio Square en Medellín, ahí donde está la Virgencita famosa del Poblado, ¿sí? Y este martes, por ejemplo, tenemos esa conferencia y simplemente la gente se inscribe, hay un cupo limitado y entonces, bueno, normalmente, por fortuna, llenamos esos espacios y tenemos la oportunidad de compartirlos. Pero también hacemos talleres casualmente a finales de enero, principios de febrero. Vamos a hacer un taller que yo creo que para mí va a ser fascinante, que se va a llamar Plan de Vuelo. Y en ese plan de vuelo lo que vamos a hacer es darle ese mapa de navegación a tanta gente que está perdida y que no sabe para dónde va y que a pesar de que tiene los instrumentos no sabe cómo manejarlos para que se encuentren y vayan allanando el camino, vayan despejando el camino y puedan verdaderamente hollar el sendero. Estamos haciendo también ahora un curso con la Soul, gente con la de gente de Soul 360, con Sergio, divino, un ser maravilloso. O sea, Maravilla. Ayer estábamos grabando precisamente todo el día, vamos a hablar sobre chakras, energía y salud, y va a ser una cosa preciosa ese curso, yo en verdad estoy muy virtual, ese sí satisfecho, va a ser virtual. ese sí va a ser virtual, así que bueno, hay muchas formas de acceder a estos conocimientos y Pero tratamos de... para mí el secreto está en estar pendiente también de las redes sociales, porque es que ahí ese es nuestro medio de comunicación. Entonces, flechita, cliccito, doctor Alejandro Posada Beut. Seguir, 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 seguir. Breve, 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 sencillito, sencillito. Doc, después de que uno despierta, el mago interior, ¿cómo mantenerlo despierto? ¿O de vez en cuando tiene que dormir? Es que el mago interior no descansa. El mago interior reside y habita en el corazón. El día que el corazón descansa, pues el mago interior lo llama a calificar servicios y a decir este paseo se acabó, ¿sí? Entonces, eso es tan importante como entender que para el mago interior no existe la fatiga, porque cuando tú haces el trabajo desde no existe la fatiga. Así de sencillo. Entonces el mago interior es un verdadero ajedrecista, es el que mueve las fichas de una manera tan perfecta que puede perfectamente también llevar a cabo su propósito mayor, porque cada experiencia se le convierte en una oportunidad, en un aprendizaje maravilloso y confía en su fuerza superior. Eso es fundamental. Cuando ese mago interior confía en su fuerza superior, entonces las limitaciones son transformadas en oportunidades. Hace ver lo sencillo de una manera supremamente especial, donde lo complejo desaparece y entonces empieza a tener noción de abundancia continuamente y no es otra cosa que el contacto, como también lo dice Hyber en sus lives, el ¿Quién es contacto. Hyper? Vamos a ver si está conectado. Yo lo es que lo he oído mencionar por ahí, no recuerdo muy bien, pero alguien me lo mencionó alguna vez. Y Yo simplemente solo sé de Hyper que tiene un taller el 17 de diciembre virtual y que la información la consiguen conmigo. Ahí va a estar para Gonzalito Gallo y Susana Majún, para que sepan. me invitan de verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una noción de abundancia a través del mago y eso lo lleva a tener finalmente una integridad personal. El mago entiende que si abunda en él todo lo que existe en nuestro entorno, que en realidad no es del entorno, es nuestro y nosotros lo proyectamos, lo que estamos haciendo es llenarnos de coraje y de valentía
para poder darnos cuenta de que eso estaba allí, que estaba esperando esa sincronicidad, esa conciencia de la interdependencia para poder volver a rescatar la paciencia, la humildad y la intuición en nosotros. Me fuiste. Ya. Se me fue un segundo, pero escuché perfectamente. Doc, cuando nosotros empezamos a caminar por diferentes caminos, sabemos que vamos a llegar a ese mismo momento de conectar con nuestra divinidad, con nuestro mago interior. ¿Hay posibilidades de ahorrar camino? Sin duda, sin duda. Mira, en realidad la humanidad misma en su evolución nos ha ahorrado mucho camino. Todos los que nos antecedieron dejaron inscrita esa huella que está en el código genético. Es decir, que en nuestros genes habita toda la humanidad, esa que nos antecedió, insisto, y que hizo un camino y que por supuesto entonces ya nos enseñó muchas formas que salen de manera automática. Seguramente te has dado cuenta que nosotros a veces sentimos que la tecnología nos embiste y llega un muchachito de 10 años y en 2 segundos hace lo que nosotros estábamos tratando de hacer en media o tal vez varios días y resulta que es eso, ¿no? Ellos nacieron ya con un chip adelantado, pero además porque trajeron toda esa información, esos archivos acásicos, como les decimos, y los pusieron a funcionar en un momento determinado. Así que la manera de allanar el camino y de despejarlo y de llegar más expeditamente a esa meta es entendiendo que somos parte de ese entramado tan maravilloso que es la raza humana y en esa humanidad habitan todas las posibilidades y por lo tanto, por supuesto, tener ese sentido de conexión y de pertenencia frente a este paraíso que nos fue prometido y que además habita en nosotros. Es real que el paraíso esté en nosotros. El problema es que hacemos tanto ruido que no nos damos cuenta y no nos percatamos de esto. Jesús lo decía y como lo interpretaron los humanos cuando escribieron la Biblia, porque para mí la Biblia o el libro de Dios es el árbol, son mis uñas que mañana amanecen más larguitas, son mis pestañas, o sea, ese es el libro de Dios, verte a ti es el libro de Dios. Y, y entonces me refiero en este momento a que Hyber se está conectando, entonces dice, ¿qué hay para hacer que no dé mucha cárcel? Lo voy a conectar, lo voy a invitar a ver si está despelucado. Para que la gente lo conozca, porque es que pues, no sabemos quién es Hyber, o sea, a ver, por ahí, ¿cómo era que parece? Es que venga, venga, por favor, ahí está Hyber, ahí está Hyber. ¿Que cómo se llama el doc? El doc se llama Alejandro Posada Beut. Usted simplemente le da cliccito acá y lo sigue. ¡Hombre, Hyber! Mira que sí te conocemos. Fíjate que se acaba de aparecer el argentino mayor, esto no puede ser. ¿Cómo está? ¿Qué más, Alejo? Lili, ¿cómo van? Hermano, ¿qué has hecho? Felices. Bueno, de a uno, pues, compartiendo feliz con el doctor, aprendiendo muchísimo. Debo decir que este regalo de la vida de conocer al doctor Alejandro es gracias a Hyber, mi sensei del dinero, carajo. Y bueno, estoy súper contenta de que los dos estén aquí conectados. Así que quiero preguntarle a Hyber qué tiene para decirme de Alejo, porque es que cuando uno le pregunta a los amigos, obtiene verdades verdaderas. ¿Sabes qué? Estaba haciendo abdominales, entonces no estaba escuchando mucho todo. Apenas vi Hyper Pérez, ahí mismo paré de hacer abdominales. No, ¿sabes qué, Lili? Hablando en serio, pero esto lo sabía Alejo. Desde hace mucho tiempo, pero bastante tiempo, yo quería conocer a Alejo. Para mí era un referente en medicina. Entonces, por allá en los años 2012 a 2013, yo quería conocerlo y por una amiga que tenemos en común, apenas el año pasado, que ella me dijo que era amiga de él, no solamente paciente, sino amiga. Entonces le dio el contacto y Alejo, como yo. algo así. Entonces le dio el contacto y era que Alejo quería que hiciéramos un live juntos. Ese live empezó siendo un desastre porque yo le entendía a él que yo lo hacía, o sea, que yo iniciaba el live y él iniciaba el live. Entonces, claro, él era iniciando un live por un lado y yo era iniciando un live por otro y yo esperándolo y nada, y lo buscaba y no estaba, y él lo mismo. Y el hijo le decía a Alejo el hijo de Alejo le decía a Alejo que yo estaba en otro live. Claro, yo estaba iniciando un live. Finalmente fue muy charro porque
Empezamos como 15 minutos tarde, pero nos fue muy bien. Hablamos, pues, hablamos rico y ya hemos hecho, no sé, Alejo, por ahí, ¿qué? Ocho lives, no sé, hemos hecho ya varias cosas juntos y ha sido rico. Sí, ya era Y hora de por- que lo rotara, mijo, ya era hora. pero Imagínate. además de verdad que nos la disfrutamos mucho, porque es que es aterrizar conceptos. Jaiber, en su caso, en toda esa parte de finanzas y todo esto que para muchos de nosotros que somos legos, nos la traduce en un lenguaje tan amable que resulta delicioso escucharlo, además delicioso escuchar sus historias, sus anécdotas, su humor bien negro, más negro que esa camisa que tiene puesta, porque ya azul porque resonaba con la roja mía del Medellín en estos días. El Medellín está de moda. Bueno, aprovecho para decir alguna cosa que se me ocurrió en este momento. Pero en realidad, después de eso, nos hemos dedicado a traducir muchos lenguajes, tanto desde la ciencia del dinero como desde la ciencia de las neurociencias, y ponerlo simplemente al servicio de muchos para entenderlo de otra manera. Total, y yo quiero que, por ejemplo, en este momento, aprovechando la presencia de los dos, cómo se genera ese equilibrio desde ese mago interior para la atracción, para atraer esa abundancia, esa riqueza, esa prosperidad, porque además se conecta con todo. Yo voy a poner en un momentico la foto mientras traigo el cargador, porque cuando se me desconecte me pego un tiro con un banano. Entonces ya vengo Alejo y Jaiber y ustedes dos pueden ir contando ahí. Bueno, Ah, Jaime, no. palabra. Si querés, mete más gente para que esto parezca como ese programa de la carabina de Ambrosio, ¿te acuerdas, Alejo? Era- Ah, no, o era Plaza Sésamo. Había uno que me encantaba que decía, pipón papas. Y que Rey, era un montón de cuadritos con un montón de gente como de peluches hablando, ¿te acuerdas? Al mismo tiempo. Eso era de los Muppets. sí, ahí nos van calculando los años, hombre, Jaime. No, a mí me contó mi bisabuelo, yo me lo imagino. Verlo. ¿Oíste? Espérate, yo le contesto a Liliana. Liliana, ¿qué pregunta tan interesante nos dejaste? ¿Me la repites, por favor? ¿Oíste? Yo la verdad no entendí la pregunta. Ahora sí, hola Liliana, ya la contesté, falta Alejo. Sí, cómo no, oiga. Como si no estuviera ahí escuchándolo, mijito. ¿Usted cree que es que yo qué? Yo, el cargador estaba aquí a un paso. Lo que pasa es que si me paro y no ponía la cámara, se quedaba viendo el aruñón del gato que me tiene rasgado el mueble. Pero yo estaba escuchando, mijo. Ese equilibrio, ¿cómo se logra ese equilibrio? O sea, tiene que ver despertar el mago interior. Ah, lo que pasa es que Heiber, o sea, está aquí faranduleando, porque no se vio nuestro live. Lo vamos a poner de tarea. Vamos, Mentiras. ya. Nosotros estamos hablando de cómo despertar ese mago interior y cuando se despierta el mago interior mejoran nuestras finanzas. Te lo pregunto de otra manera. ¿A mí o Alejo? A No a ti. ti. Claro que sí. O sea, cuando uno está en equilibrio, todo en la vida mejora, absolutamente todo. Y las finanzas son una expresión de lo que yo soy. Cuando yo estoy en desequilibrio por cualquier razón, generalmente son desequilibrios emocionales, generalmente. Un equilibrio de salud generalmente es un desequilibrio emocional. Llámese diabetes, llámese cualquier itis, cualquier inflamación, cualquier cosa, normalmente, si permitiste que un patógeno entrara y que esté generando alguna inflamación, es porque hay algo emocional tuyo que lo está atrayendo, que está permitiendo que eso ocurra, que estás deprimiendo un sistema inmune o lo que sea, porque sí, ya es el tema del señor de mi derecha. Entonces, eso genera un desequilibrio. Cuando uno está en equilibrio, pues digamos que todo funciona bien. Entonces, la parte financiera, como les digo, es una expresión de todo el equilibrio que yo tengo. Y los problemas financieros, normalmente emocionales o espirituales, o los dos, pues se van solucionando poco a poco. Es un resultado lógico de cómo está mi vida. Qué bien. Sí. Y Y yo ahora le el respondo, doctor, ¿qué nos puede decir sobre esta explicación tan profunda que nos hace Heiber? No, pero es que nosotros creemos, como nos levantamos con esta información y nos acostamos, y hay tantas personas que se conectan y dicen, wow, o sea, era tan fácil. mira, entre el 1 y el 7, ¿cuál es el número del medio? El ombligo. El Entre 4. el 4, ¿sí? Y el 4 es el cuarto centro. No es en vano que el corazón esté en el cuarto centro. Por eso, a través del corazón
y a través de despertar esa fuerza del amor se logra el equilibrio. Y no es en vano en que el corazón ocupe ese espacio. Esto realmente yo creo que es tan perfecto que es que apenas estamos descifrando ese símbolo humano, pero no puede ser que ese primero y séptimo centro se comuniquen al azar, sino que tienen que estar unidos a través del corazón. No puede ser que el segundo y el quinto se conecten al azar, sino que ese corazón siempre está siendo el intermediario. Así que cuando expandimos el amor, el campo electromagnético del corazón es tan potente que puede hacer que se modifique toda la realidad que hay en el entorno. Es decir, dicho de otra manera, una emoción que está alimentada por un sentimiento genuino es tan potente como para despertar ese mago interior que logra encontrar el equilibrio. Es muy especial porque mira una cosa y les cuento esto como anécdota. Jaiber, creo que no conocías esto también. Cuando yo fui a montar mi consultorio, yo invité a dos chicas, una diseñadora de espacios y otra ingeniera civil, y les dije, miren, yo las quiero invitar a una consulta médica, simplemente intuyan y sientan lo que yo hago y plasmen eso en mi nuevo espacio y diseñen el espacio de acuerdo a lo que ustedes sientan que yo hago en la consulta. Y diseñaron eso tan bello, yo disfruto de verdad muchísimo en mi consultorio, pero sin que yo les dijera absolutamente nada. En el render que me pasaron al principio para mostrarme lo que había, ellas colocaron una palabrita en la sala de espera y esa palabrita dice equilibrio. Ay, Doc. Es fantástico. No, súper, sí, genial. Alejo, lo que estás diciendo es muy importante porque es que este chakra del centro es el que une el cielo con la tierra. El uno con el 7 es la unión de lo espiritual con lo material a través de la emoción. Eso que estás diciendo es muy profundo y eso precisamente es lo que da el equilibrio. Y no es gratuito que el corazón sea lo que nosotros referimos como la parte emocional. Y más bonito todavía, los mentales para referirse a los chakras hablan de un número de pétalos o unidades vibracionales. Por ejemplo, el primer centro tiene 4 pétalos, pero el cuarto centro tiene 12 pétalos. Y en el séptimo centro, que se les llama el loto de los 1000 pétalos, pero en realidad son 972, hay 960 y en el centro otros 12 pétalos que se conectan y resuenan con los 12 pétalos del corazón y a su vez esos con los 12 pétalos del alma. Y entonces ese triángulo alma, séptimo, cuarto centro, forma una cosa que se llama el triángulo de radiación, que lo utilizamos muchísimo nosotros en técnicas de sanación, porque cuando se conecta uno con el alma a través de la conciencia y del corazón, nos convertimos en portadores de organizaciones y ampliaciones de esos estados que mencionábamos ahorita, Lili, y que nos permiten entonces realmente poner a resonar al paciente porque estaba vibrando en una frecuencia que no era. En realidad, la enfermedad no es otra cosa que la falta de sintonía. Cuando tú sintonizas una emisora en el dial correcto, suena gangoso. Lo que hacemos nosotros a través de una técnica como esa es simplemente irradiar para que ese campo logre tocar al otro. Cuando de Pedro se decía que con su sombra los curaba, en realidad pues no era su sombra, era una aura electromagnética de un ser tan tremendamente organizado y tan tremendamente sincrónico con él mismo y con la vida, que ese orden maravilloso que estaba en él simplemente atraía a lo de menor orden. Y eso es simplemente que Pedro en esa época se ve que sabía mucha física. Esa es la segunda ley de la termodinámica, es pasar de la entropía, el desorden, el caos total, a la negaentropía, que es el movimiento del orden. Tan chévere que es toda esta información y aunque la explicamos poquito, porque la verdad cuando ustedes lo explican, uno empieza a darse cuenta que es muy fácil, no necesitamos aprendernos esos términos de memoria, pero sí empezar como a jugar con nuestra energía para ver los resultados. ¿Cuáles serían, digamos, como esas primeras recomendaciones para poder validar ese poder energético que tenemos? Yo a veces pongo un ejemplo y es que cuando tú ves a alguien, tú percibes su energía y entonces dices, me gusta la energía de esta persona o esta persona tiene una energía bajita. A veces, por ejemplo, como Jaiber se acabó de conectar, porque nuestros pensamientos lo conectaron, no porque él estuviera viendo nuestro live. No, yo pasé varias veces por los lives, pasé por el de ustedes pero estaban deshabilitados los comentarios. Pensaba en empezar a hacer preguntas bien complicadas, pero iba a preguntar que cuántos pétalos tenía el loto 972 y todo eso, pero no es que quería enredar.
Sí, claro. ¡Che, se te salió! No, ¿saben algo? Hay una película que yo les recomiendo. Se llama Los Tres Idiotas, pero no es la película gringa que es de unos muchachos muy bobos que van en un carro y no sé qué, sino que es una película de la India que uno sabe que es esa porque dura 3 horas, Los Tres Ay, Idiotas. Y en esa película, no sé si la han visto, hay uno de ellos que se llama Rancho y él enseña una técnica, o sea, en la película, no es que sea una película espiritual, de hecho es una película que critica mucho el sistema educativo y a mí me encanta todo eso. Y él usa como una especie de mantra para calmar a sus compañeros que son muy ansiosos en la universidad y es que les dice que se toquen el corazón y digan, all is good, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Una excelente técnica para uno calmar es todo está bien, todo está bien. Respirar profundo, todo está bien. Eso inmediatamente te calma aquí en el timo. En vez de decir por mi por, culpa, es por mi gran programarlo. culpa. Todo está bien, En todo este está valle bien, de todo está bien. lágrimas. Hay, Ajá, hay una cosa muy significativa en eso, Jaiber, y me encanta cómo vibramos de verdad en la misma frecuencia. Nosotros en los cursos que hacemos de manos para sanar, hacemos este ejercicio, golpeamos acá y hacemos esto como el movimiento casi del chimpancé cuando está muy lento, ¿sí? Y esto es tocar la epífisis o pineal con el cuarto centro, es decir, es activar el faro que habita en nosotros con el sistema inmune a través del timo, porque en el timo radica el autorreconocimiento. Entonces es como decir, me reconozco y además me hago consciente de eso. Y eso solo hace que no nos agredamos a nosotros mismos y mucho menos que no agredamos a los demás, porque entendemos que si tocamos de una manera despectiva al otro, nos estamos haciendo lo mismo a nosotros. excelente, súper bien. Esas dos técnicas me Sí, gustan Jaime. además que son fácil, sencillas y no tienen que entender, no tienen que tener la comprensión de lo que sucede. Practíquenlo y miren los resultados. Yo empecé así, mi camino, porque durante 10 años recibí información y me entraba por uno y me salía por el otro, pero yo decía que sabía y además compartía, o sea, le decía a otras personas. Y después me di cuenta que el que no practica, o sea, es un idiota, teniendo la información. Es necedad, Sí. no es, muchas veces en conciencia, es simplemente que nos llenamos, a veces pasa mucho que es como una moda tener mucha información, leer muchos libros, pillar Mm, todas las cosas que ofrecen los lives y los posts y todo. Otro asunto es ponerlo en práctica. A veces uno lo que necesita es como calmarse un poquito más y poner en práctica. Algo tan simple como esto, algo tan simple como esto, simplemente hacerlo del día a día. A veces yo creo que es que nos falta aprender muy bien el para qué. Esa es la parte de la motivación donde se nos va la cosa. Es decir, si a mí no me venden bien un para qué, es posible que todos los días yo me venda una historia diferente. Es decir, si por ejemplo yo quiero como un hábito nadar, todos los días mi cerebro se va a encargar de hacerme sentir muy mal para hacerlo. O sea, piensen en algo. Para usted nadar como deporte requiere una piscina grande, no sirve un spa ni sirve una piscina en tu casa porque eso con 3 brazadas la pasas. Tiene que ser una piscina olímpica o una piscina que valga la pena. Segundo, tiene que estar medio desocupada porque si hay más de 2 personas por la misma línea se van a chocar cada segundo. Tercero, te vas a mojar. Qué pereza, se te moja el pelo, en mi caso se me daña el alicé, eh, o sea, vas a oler a cloro, si pasas de determinado el tiempo, el crespé, cloro es mijo. muy aburridor, eh, se te va a mojar la ropa, se te va a mojar chanclas, tienes que mantener un bolso con un montón, o sea, qué pereza, o sea, se pone uno a pensar, no jodas, qué pereza nadar, o sea, son demasiadas, que la calefacción sí esté funcionando ese día y no me toque una piscina helada, en fin, son demasiadas, o que no hayan niños, son demasiadas cosas al mismo tiempo que uno dice, no, pero si uno dice, no, es que si yo voy a piscina voy a tener el cuerpo de tal persona, voy a tener la salud de esta y esta forma, de tal cosa, y tengo ese para qué claro, dejo de comerle cuento al cerebro y simplemente voy y hago. O sea, a veces es que no nos sabemos vender muy bien el para qué. Entonces, por eso es que no hacemos lo que hay que hacer, la meditación o las técnicas de respiración. La respiración también es muy importante. Ayuda muchísimo el tema de la respiración y a veces se nos olvida y simplemente, pues, o sea, uno no muere por no respirar. Afortunadamente el cuerpo lo hace Y por no después lo morirse, respirar. pero hacerlo conscientemente es un tema diferente y no es cuestión de más de 10 minutos al día, 5 minutos por la mañana y 5 por la noche,
y eso va cambiando una vida. Sentir que tu aire está entrando por cada célula y está sacando todo y empecé a imaginar que respiras azul y sale gris. Algo tan simple como eso puede cambiar una vida. Javier, cuando yo sea grande quiero ser como vos. Yo también. Ahí hay un jueguito de palabras que nosotros utilizamos mucho en las formaciones en Sintergética. Decimos que primero ignoramos que ignoramos, Mm. después sabemos que ignoramos, después sabemos que sabemos y finalmente tenemos que tratar de ignorar lo que sabemos para que se vacíe de nuevo la caja y podamos repletarnos de nueva información y estar en continua dinámica y en continuo cambio. Esto a mí me parece realmente fascinante porque cuando yo escucho todas estas visiones, cuando miro a Lili haciendo esta entrevista, además haciendo sus aportes desde sus experiencias, cuando además de eso tengo que escuchar al señor que está aquí al lado derecho mío y además encuentro de manera fortuita, no lo esperaba, ya se me convirtió en una pesadilla. Y eso que O no sea, es no el nos, doctor Solarte y ya se acostó a dormir. Hermano, no joda, colabore, agradezca. Agradezca. Pero en verdad, me parece fascinante y eso también es alquimia, Lili y Kyber. Yo creo que convertir todos estos saberes en uno solo, a mí me parece que es un reto fantástico, porque fíjense, pareciera que cada uno es especialista en el campo y en realidad como cuando nos preguntan a nosotros en Sintergética, ¿y tú eres especialista en qué? Y yo digo, soy desespecialista, porque el especialista todos los días sabe más y más de menos y menos. Sí, hay el especialista otorrino, pero o hay un otorrino que se especializa en oído medio o en oído interno. En cambio, nosotros tenemos que integrar toda esa información y eso es lo que a mí me parece fascinante, porque cuando el rompecabezas se arma con esa pasión, con esas ganas, con ese espíritu, empezamos realmente a darnos cuenta de que cada uno, a pesar de que estaba hablando un lenguaje diferente, finalmente confluye. Así que la Torre de Babel se desbarata en ese momento y empezamos a hablar en un mismo lenguaje. Y hablando de esos mismos lenguajes, entonces llegó el momento de comerciales, porque nosotros no vivimos del viento molido y del agua a la raspada. Mentiras. Doc, Alejo, ya casi. La actividad del martes, la conferencia que hay el martes, todavía hay cupos, preguntaban ahorita. Hay unos muy pocos cupos. Yo sé que ahora ha estado prácticamente lleno el auditorio y a veces generalmente dejamos un poquito más porque a última hora alguien tuvo un inconveniente y entonces, bueno, pero si no, simplemente nos sentamos paraditos y nos gozamos ese encuentro. Ese encuentro, como les dije anteriormente, lo vamos a hacer en el edificio Square, en el cuarto piso, que es el Auditorio Gold, es el mismo edificio de Inexmoda en Medellín. Y quienes quieran inscribirse simplemente escriban a este WhatsApp 310-654-4010 y vamos a estar felices. En realidad esto yo lo hago como una especie de agradecimiento a la vida. No tiene ningún costo, lo hacemos simplemente por retribuirle a la vida todo lo bueno que nos ha dado y es una oportunidad para crecer juntos porque yo les confieso que soy yo el primero que crece cuando estoy viendo y que me retroalimenta el público con sus preguntas, con sus inquietudes. Eso es muy bonito. ¿Cuándo en Bogotá? Cuando me inviten. Oiga, Doc, si le consigo los tiquetes, viene a Pereira y también lo ofrece. De la vida, pero Ay, absolutamente tan encantado. Pelas, tan Alejo, bello. haga una aclaración. Tiquetes avión, porque ella te manda por Rápido Ochoa. Así como me traje a Hyper el 15 de octubre, no, ¿qué? Mijito, diga, le tocó, pero casi con el piloto. Dice, ¿qué eficiencia John Mario y Hyper Pérez? Ave María. Carito, estamos conectadas. Te invité y ya sé por qué no entraste. Te tienen ocupado el set. Nosotros tenemos una actividad el 17 de diciembre, Hyper. Cuéntanos quiénes son las personas que te acompañan en este gran momento virtual. El 17 de diciembre vamos a estar Liliana López, la señora que está aquí arribita, esta cucha. Estará el padre Gallo, Gonzalo Gallo, y estaré yo. Vamos a trabajar sobre cómo acabar de cerrar muy bien el 22 y abrir de manera mágica el 23, asumiendo pues que hay cambios de año y cómo trabajar desde lo financiero. Los tres estornudos, salud, dinero y amor, los tres estornudos de la vida.
Así es, y tendremos una invitada muy especial que es Susana Ah, Susana Majul. Manjul. Ajá, Y el verdad. doctor, no sé si de pronto tú lo conozcas, Jaiber, el doctor Alejandro Posada también El aceptó, cardiólogo. sí, aceptó la invitación a estar ahí con nosotros, imagínate. Ah, pues madre, esto ya Hola, no, parece los esta Muppet fiesta está más Babies. buena. Permítame, les presento a Caro. Caro, doctor, le presento a Caro, Jaiber le presento a Caro, a mis seguidores les presento a Caro, una mujer que ustedes pueden empezar a seguir para que conecten, o sea, si yo conecté con la abundancia gracias a la información de Jaiber, pues déjeme decirle que Caro tiene un lenguaje como nosotras las mujeres sabemos compartir más tiernito, más explicadito, más coquito. Así que si no han podido con Tan Hyper, lindo. entonces, No, mil gracias. Pues Lili, te cuento que el doctor es mi doctor. Yo he tenido cita con él, o sea, mi mañana empieza con sus prescripciones perfectas para mantener mi cuerpo equilibrado. Así que, Alejandro, yo sí decía, esa correspondencia te toca, Caro, tú eres una mujer ya, extraordinaria, traes solo personas maravillosas y correctas, entre Vení, ellas espera, Caro, al a ti doctor. también te mandó esas goticas. Yo creo que a todos nos manda goticas, pero es Por- contar 30 goticas todas las mañanas y en un frasquito que a veces se salen 40 o 50. Espero que uno no tenga sobredosis de eso porque eso... Pero sí, 30 goticas. Hacía rato no me gozaba tanto esto, qué rico. Yo les prometo que les cambio las goticas la próxima vez. Doc, ¿y Pero es usted la atiende clave virtual? al éxito. Dime. Alejo atiende virtual. Sí, claro. Sí, Ah, bueno, ya saben. Entonces, vea, con esta flechita que está aquí, ustedes le dan cliccito, y les aparece un montón de personitas. Alejo, Jaiber, Caro, empiecen a seguir, que les tenemos regalos y premios si nos conectamos todos entre todos, para que Caro pueda hacer live de hora y media, porque la información siempre anoche en el live quedamos así. Estamos metidos. Sí. Sí, Bueno, es enseñando este tema apasionante de cripto, pero a mí me encanta ver cómo todos estamos en, o sea, cada uno tiene como un área de que hablar y eso es parte de ese círculo de la vida que me parece espectacular y que de hecho se lo he dicho al doctor Alejandro, que como proyecto es todos juntarnos y que cada uno de nosotros expliquemos un radio de la vida para que podamos mostrar como cuando hay equilibrio esa rueda perfecto. Entonces, no, qué rico ser parte de este grupo, me encanta. Doc, entonces estamos resonando, estamos verificando la resonancia con la que comenzamos este live. O sea, cómo la frecuencia va trayendo sabidurías desde todos los niveles de conciencia para converger en lo mismo, ¿no? En un camino evolutivo que nos la gozamos. Pues quieres una prueba más clara que esta que estamos teniendo aquí hoy. Qué maravilla, yo estoy absolutamente feliz, estoy pero pleno, así como, mejor dicho, como decían las viejitas, matado, mija, matado. Y eso porque no me cabe, amor, ven. Sí, Porque no eso me te iba cabe a otro decir yo, metí a invitado. John, ponlo ahí al lado tuyo. Amor, ven. no caben más, no cabe otro, no puedes invitar a otro. O ya, ¿qué pasa con Instagram? No, Instagram nos tiene Es más, yo pensaba limitados. que el Entonces, límite era 3. Yo pensaba que era 3 y cuando vi tu invitación al principio dije, no, después tumbo uno y no. Pero bueno, si quiero eran 4, tú no buenísimo. tumbas a nadie y puedes tumbarlo perfecto. John. Pero así nos podemos multiplicar. Ya. No le digo, estaba congelándose la imagen en este momento y yo creo que es porque no le quieren admitir que entre otro. Por No, haber porque metido el quinto, por haber ya es metido el mucho quinto, peso, ya es mucho peso ahí al lado de Lilian, entonces ya se bloqueó el internet. como en los ascensores. Yo le toca bajarse, le toca bajarse del ascensor. Mucha carga emocional. Positiva. Pero Entonces, estábamos hablando del taller el 17 de diciembre. 17 de diciembre, pillen pues que ahorita estaban hablando de los chakras, de la magia del 7, las 7 notas musicales. El 17 tenemos evento con Jaibe, con Gonzalo Gallo, con Susana Majul, Alejandro está invitado, Caro está invitada y está a $77 hasta el 7 de diciembre. El link lo consiguen en mi perfil.
Regalo de Navidad perfecto, es un regalo de información, lo dan en una tarjetica, es más, Lili les puede crear una tarjetica súper linda para como regalo de Navidad, como gift card digital, y Excelente idea. así lo pueden regalar el 16, la primera noche de la novena. Mm. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Así ves que cuando ustedes quieren ideas de emprendimiento, consulten a Claro con Caro. Sigan a @Claro con Caro. Bueno, aquí, bueno, ya casi se nos acaba el tiempo. Recomendaciones para esta Navidad. ¿Cómo vivir una Navidad más plena, más feliz, despertando ese mago interior? Empecemos por por Alejo. Eso, por fin, mi señora, aprendiste a decirme Alejo. Bueno, yo diría, primero, la Navidad es eso, celebrar el renacimiento y es volver a encontrarnos con ese niño interior que simplemente nos invita a que volvamos a morir para ser. Es decir, estamos haciéndolo con cada latido del corazón. Cada que hay una sístole y una diástole estamos recordando la muerte y el nacimiento y eso es la natividad, no es otra cosa que esa posibilidad de volver a encontrar el nacimiento en nosotros, el niño en nosotros, el que es capaz de sorprenderse, el que es capaz de gozar, el que es capaz como el mago de compartir una sonrisa y el que es capaz de ir mucho más allá de sus intereses personales para encontrarse en lo colectivo. Qué belleza, qué maravilla. Y darnos cuenta de que en verdad en nosotros habita la Navidad y ojalá que podamos decir al final que todos los días sean Navidad. Ay, tan lindo, ve, hasta el gatito vino. Ya vamos 6. Ya vamos. Nueva capacidad de Instagram. Esto ya apareció en Twitch. Siguen las damas, Caro. Pues bueno, mira, a mí más que la Navidad es el hecho de culminar un año y poder empezar un año nuevo con nuevas metas y nuevos propósitos. Encontrarnos con ese propósito de vida, o sea, interiorizar qué es lo que queremos, no vivir las ideas de otros, sino las de nosotros mismos, en todos los aspectos de la vida. Entonces, aprovechar como esa pausa, que por lo general todo el mundo tiene vacaciones, unos días libres, a conectarse, a saber qué es lo que quiero, a generar propósitos y después de esos propósitos, metas de cómo cumplirlos. Porque muchas veces hay gente que recibe todo el día información, pero no hace nada al respecto. Entonces, empezar a tener como una listica y chequear, ok, ¿qué estoy haciendo para llegar a lo que quiero llegar? Excelente recomendación. Vea, Doc, mejor dicho, pero tenemos toda la fórmula para el 24, para el 31 de diciembre, de enero, de febrero, de marzo, de abril. Y nuestro gurú, nuestro sensei del dinero. Entonces, mira, Alejo se concentró en el presente, el disfrute, la Navidad, todo. Caro se concentró en el futuro. Planeé, haga así, raye, y yo les voy a ir al pasado. Revisen mes a mes, busquen en su agenda, si tienen una agenda que hicieron enero, febrero, marzo de este año 2021 y empiecen a hacer una lista de todo lo que tienen para agradecer, todo lo que les pasó bonito en enero, en febrero, en marzo, a quién conocieron, por qué están agradecidos este año. Es muy importante eso para que empecemos un año siempre desde el agradecimiento. Agradecer es una oración silenciosa que le dice el universo que me dé más de ello. Entonces es una buena forma de cerrar este mes, es agradecer. Gracias por sus corazoncitos. Están preguntando que cómo seguirlos. Con esta flechita, den cliccito, ahí les aparecen todos los perfiles que estamos conectados, menos el de mi amor, pero el de mi amor lo buscan en mi perfil que está ahí en la biografía. Mi amor, ¿cuál es tu 2022. recomendación? Oiga, me están corrigiendo que el año de este año es 2022. O sea, miren yo como vivo en el pasado. Y nosotros peor que ni nos dimos cuenta. Imagínate. Gracias, Caro, nos clavaste el cuchillo. Era para ver si los seguidores estaban pendientes. Exacto, claro. Bueno, yo les quiero decir que muchas veces queremos ver cambios en nuestra vida o vemos a los demás con grandes cambios y no sabemos el por qué, ¿cierto? Definitivamente lo que hay que hacer es tomar acción con esa información que tenemos, integrarla en nuestro ser y practicarla.
Entonces, si quieres un 2023 diferente, tienes que ser diferente tú, en tu interior. Y una bella forma es recibir toda esa información que todos estos seres tan hermosos aquí nos dan. La práctica y la conexión con lo divino es el secreto.